Hola, esto es la mágica historia. Hace unos meses, como 3 o 4 meses, eh, hice un video acerca de esta noticia de la inminente quiebra de la planta siderúrgica de Huachipato, acá en Talcahuano. Y hacíamos ahí una reflexión con respecto a todo este asunto de la Agenda 2030, qué sé yo. Que a lo mejor para muchas personas no tenga absolutamente nada que ver con el tema. O sea, para mucha gente yo estoy hablando cosas que ni fu ni fa. Ok, cada quien que piense lo que quiera. Ni siquiera pensaba hacer un video al respecto, porque la quiebra de Huachipato ya se produjo, ¿cierto? Se cerró Huachipato. Obviamente hay algunos sectores de la planta que aún están trabajando, pero se van a cerrar, pues ya se, se, se cortó definitivamente la producción en esta planta. Y como les digo, no tenía mayor interés de hacer un video, pero me provocan. Y resulta que me he topado con un comentario en personas de otros lados, digamos, no de acá de la zona, y también en personas de acá de la zona. Un comentario que me molesta, me irrita, porque, porque para una persona que, como yo, que ha vivido toda su vida en la zona de acá de Talcahuano, todas las personas de acá tenemos una historia con esta compañía de Huachipato. Huachipato no es, en la zona no es solamente una planta siderúrgica, una empresa privada que explota un montón de cosas. Huachipato está unido a la historia de Talcahuano, está unido al progreso de Talcahuano. No me gusta usar mucho esa palabra, pero bueno, es la verdad. Junto con Huachipato se realizaron junto con el desarrollo de la planta de Huachipato, se realizaron muchas otras obras, poblaciones que se han convertido en poblaciones tradicionales de acá de la zona, población Higuera, Villa Cero, la Rambla de Concepción, población Huachicop, en fin, y otras tantas que a lo mejor se me van. Poblaciones que hay que decirlo que son poblaciones en su mayoría destinadas a, a obreros, pero con un nivel de vivienda, digamos, y no solamente de vivienda, sino que de urbanización de los sectores, que es atípico acá en Chile. ¿Okay? Es un asunto pensado por gringos y llevado al estilo gringos. ¿Okay? Casas para obreros gringos, ¿me entienden? En un barrio gringo, más o menos, una cosa así. Aunque le moleste mucho el asunto, pero es así. Todas estas poblaciones venían incluidas con, por ejemplo, la población higuera, con un retén de carabineros, con un cuerpo de bomberos, con un hospital que es prácticamente el segundo hospital más importante de la región, después del hospital regional. Un hospital de alta complejidad que atiende a personas de todo el país. Un estadio también bastante un complejo deportivo, digamos, todo, una mini comuna, ¿cierto? En una población para obreros, ¿ok? En fin, y, y todo eso unido, como les digo, a esta historia de Talcahuano en donde Huachipato se transformó en la industria madre, que nació obviamente en este periodo, ¿cierto?, de los gobiernos radicales, en este periodo de masón, ¿cierto? Todas estas empresas son masonas, todas estas empresas de Talcahuano, ¿cierto? Petro, se iniciaron, ¿cierto?, con personajes de la masonería, de una masonería que ya está obsoleta, hay que decirlo. Las directrices de la masonería actual son otros, no son el ha cambiado el asunto. Bueno,
Ya, no me quiero seguir entrampando en esta cuestión. Entenderán que para la gente de acá de la zona, esta compañía, ¿cierto?, ha sido muy importante y, como les digo, va ligada a la historia, Aquí, cerrando la planta de Huachipato, también se está eliminando parte de la historia de Talcahuano. Esto es histórico. Bueno, ¿cuál es el comentario que a mí me desacomoda? Un comentario que ha sido aparentemente publicado en las redes sociales por distintos medios y que mucha gente va repitiendo. Tuve por ahí un par de discusiones con algunas personas con respecto a ese comentario. Y con personas educadas también, que yo no puedo entender cómo llegan, cómo simplemente repiten un asunto. ¿Qué cosa? La idea de que Huachipato quebró por ineficiencia. ¿Ok? Bueno, o sea, ya quebró Huachipato, va a cerrar, esto va a ser terrible, ¿cierto? Me decía una persona, pero al mismo tiempo tienes que pensar que esto va a generar oportunidades, otras oportunidades. ¿Ah? Y yo miraba a esta persona así como, dime cuáles. Y me decía esta persona, no tienes que olvidar de que Huachipato también no supo adaptarse al mercado, digamos, al mercado internacional. No supo adaptarse, no supo tener eficiencia, no supo tampoco producir, ¿cierto? Productos, valga la redundancia, de mejor calidad. ¿Ok? Y aquí vemos el efecto, ¿cierto? Se cierra una planta que es súper importante, pero esto es crónica de una muerte anunciada. ¿Ok? Entonces, venga la respuesta. ¿Ok? Porque yo, a nivel personal, lo repito, no me puede entrar esa idea en la cabeza. Y me parece una idea de un nivel de inocencia tremendo, bordeando en la estupidez. ¿Por qué? Porque, según mi parecer, el problema de la quiebra de Huachipato y de la caída de esta planta, de esta importantísima planta, no tiene nada que ver con la eficiencia. Me da lo mismo qué nivel de eficiencia tenía Huachipato, pero tengo que no he visto, no tengo cómo comparar el asunto. Pero sí se sabe que Huachipato era considerado a nivel mundial como una de las plantas siderúrgicas con mayor potencial para llegar a ser eficiente, porque fue una planta que fue pensada para aprovechar un montón de cosas que un montón de países no tienen. La bahía de Talcahuano, el puerto y la cercanía, ¿cierto?, de las materias primas. O sea, prácticamente quiera estirar la mano, procesar en la planta y exportar. ¿Me entienden? Algo, insisto, que no en todos los casos se da. A veces las materias primas están muy lejos o el puerto no está accesible. Aquí estaba todo a la mano. Y desde ese punto de vista, en forma general, ¿cierto?, esta planta siempre ha sido considerada como una de las plantas con mayor potencial de eficiencia. Si ese potencial se aprovechó o no, bueno, ese es otro tema que desconozco. Pero las personas que dicen que Huachipato es ineficiente tampoco me han dado muchos argumentos al respecto para demostrar eso. ¿Ok? Y les insisto que es irrelevante. No tiene importancia en este asunto el tema de la eficiencia. ¿Por qué? Porque yo le explicaba, y fue un asunto que las personas que me han dicho esto no han podido entender. Así que voy a buscar la forma de hacerme entender que esto no es un tema de eficiencia, esto es un tema de volumen de producción. ¿Ok? Y sobre todo un volumen, en este caso un volumen de producción de acero chino gigante, que le permite a China realizar esta práctica mala o práctica legal o ilegal del dumping. ¿Qué es el dumping? Bueno, tengo una planta, ¿cierto? Huachipato, ¿cierto? Qué sé yo, produce acero, 100 pesos el kilo de acero, por decir algo. Y tenemos China, ¿cierto?, que a lo mejor sus plantas no son tan eficientes y producen a 120 pesos el kilo de acero, por decir algo. Pero China tiene tanto volumen, es una
no olvidemos que es una potencia internacional, no olvidemos que es la segunda economía del mundo, tiene tanto volumen, tiene tanta producción que puede bajar el precio a un nivel bajo incluso al costo, ¿sí? Y bajo incluso el costo de la competencia. O sea, China puede producir a 120, pero puede vender a 70, ¿me entienden? Y asumir las pérdidas de manera prácticamente indefinida. Ahogar a tu enemigo hasta que éste se extinga. ¿Me entienden? Lo lanzamos, yo agarro a mi enemigo más pequeño, ¿cierto? Y me lanzo al agua con él. Estamos los dos debajo del agua. Los dos nos estamos ahogando. Pero yo tengo los pulmones más grandes. El otro se va a ahogar primero, yo lo sé. Asumo ese riesgo porque estoy absolutamente claro en esa cuestión. Asumo este riesgo porque puedo asumirlo. Puedo vender bajo el precio de costo y puedo asumir esa pérdida por mucho tiempo. Puedo hacerlo y lo hago. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta para la gente que me dice que Huachipato quebró por su nivel de ineficiencia, que insisto, no sé de dónde cómo pueden demostrar eso. La respuesta es: ¿qué nivel de eficiencia tiene que tener una empresa o tiene que tener un área productiva para soportar el dumping de una potencia extranjera durante años, no solamente durante años, sino que durante décadas? ¿Ah? No hay discusión, no hay nivel de eficiencia que resista eso. Y aquí Huachipato dio la pelea por mucho tiempo, la CAP también heroicamente a nivel privado, porque Huachipato y la CAP son empresas privadas, se hizo lo que se tenía que hacer, hasta ya lo imposible, ¿entienden? Porque aquí viene la segunda cosa que a mí me molesta en esta cuestión. El otro día estaban dando un debate entre dos políticos con respecto a la quiebra de Huachipato. Obviamente ahora todos hace años que estaban involucrados en la defensa de Huachipato, ¿eh? Miren qué curioso que ahora todos son generales, ¿ok? Y había un político de izquierda y otro de derecha, ¿ok? Y cuando el político de derecha dijo que el Estado tenía que hacerse responsable de esta situación y tenía que rendir cuentas de lo que había pasado y hacer algo, el político de izquierda, ¿cierto?, le dijo, así riéndose: me parece curioso que la gente de derecha ahora, cuando le conviene, ¿cierto?, recurra a Papi Estado. Papi Estado, ayúdame, solucioname este problema. Pero cuando no, siempre están alegando, ¿cierto?, buscando la manera de reducir el Estado, de reducir la maniobrabilidad del Estado al mínimo. Pero ahora en este asunto, cuando ya el asunto está finiquitado, vienen a lloriquearle al Estado. ¿Me entienden? Perdónenme, pero este señor, que ni siquiera sé cómo se llama, no estoy al tanto de los políticos que hay acá, pero el nivel de hipocresía y sobre todo el nivel, ¿cómo decirlo?, de burla hacia los chilenos, me parece inaceptable, me parece de un nivel inmoral. ¿Por qué? Porque este asunto de la quiebra de Huachipato desde un comienzo fue un asunto estatal, por dos razones, por lo menos las que yo veo. Uno, el germen que originó la quiebra fue patrocinado, digamos, por un contrato estatal, no a nivel de particulares, ¿ok? No a nivel de privados. Esto fue un acuerdo a nivel estatal. Y segundo, las consecuencias de este asunto también son una problemática estatal, porque la masa de obreros cesantes que va a haber ahora no va a ser absorbida por la mano privada, por el área privada, ¿ok? ¿Los privados van a absorber eso? ¿Ya? ¿Y incentivados cómo? Va a ser el Estado el que va a tener que asumir las consecuencias. Por lo tanto, desde el origen hasta las consecuencias, es un asunto de Estado, ¿ok? Y es más, en su origen fue un asunto de Estado a nivel contractual. Aquí el Estado chileno no cumplió
con sus obligaciones contractuales. Por lo tanto, que venga un señor a decir, ahora vienen a llorarle, a lloriquearle a Papi Estado. Sí, pues señor, desde un comienzo Papi Estado debía haberse involucrado en esto, haber hecho algo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer con respecto a la eficiencia es la eficiencia política en este asunto. Nula. Y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué es nula? ¿Por qué la respuesta de protección del Estado es nula? ¿Okay? Hay que preguntarse eso. Muy bien. ¿Dónde se origina este asunto? ¿Okay? Está bien, Huachipato quiebra, ¿cierto? Ya lo sabemos, por un tema del dumping chino. Huachipato no quiebra por malas acciones económicas, ¿cierto? De libre comercio con otros países, con otros. No, el problema se centra en China. ¿Ok? Por lo tanto, Huachipato es una empresa que llevaba 70 años trabajando. Antes de que se involucrara China en este asunto, Huachipato no tenía ningún problema para competir a nivel internacional. Eso también demuestra de que, insisto, yo no sé cuál es la eficiencia, cuál era la real eficiencia de Huachipato, pero eso me demuestra de que la planta podía, ¿cierto?, estar ahí a la par con cualquiera. El problema es que aquí hay una práctica, ¿cierto?, que es cuestionable, ¿me entienden? Algunos me dirán, ese asunto es totalmente legal, esto es parte del libre comercio, si tienes las posibilidades de hacer algo, tú lo haces, el pez gordo se come al más chico, y así es la economía. Ok, eso es otra discusión. Para mí lo importante es saber cómo China tuvo la posibilidad de crear este dumping contra Chile. ¿Quién le dio la posibilidad? Y la posibilidad se la dio Chile a través de los acuerdos de libre comercio, sobre todo el acuerdo del 2006. ¿Okay? Un acuerdo que está publicado en internet, un acuerdo que busqué, que lo leí y que dice específicamente, bueno, a grandes rasgos el acuerdo lo que busca es bajar los aranceles, ¿cierto?, entre los productos chilenos y chinos paulatinamente hasta llegar a arancel cero en prácticamente más del 90% de los productos de ambos países. Entonces, por eso Chile hoy en día prácticamente la mitad de su producción, ¿cierto?, es exportada hacia China. Entonces usted me dirá, está iglesiando, o sea, este es un acuerdo fabuloso. No, es un acuerdo desfavorable, es un acuerdo económico entre una potencia gigante y un país emergente como Chile. Nunca va a ser beneficioso para el país pequeño, a menos que el país pequeño se proteja del gigante que se lo quiere comer. ¿Entienden? Si yo soy un gato y veo que un oso se está comiendo un animal, ¿cierto?, y voy y quiero compartir ese animal con ese oso, tengo que protegerme, porque sé que no le puedo tocar la carne al oso sin que el oso me coma. Eso jamás se produjo, ¿cierto? Ese pensamiento jamás estuvo presente en nuestros políticos, ¿cierto?, desde que comenzaron esta fiebre de las privatizaciones estatales y esta fiebre de los acuerdos de libre comercio con potencias. Qué locura más grande. Y sin protección alguna. Sexo sin condón. ¿Ok? Por lo tanto, en este acuerdo aparece de forma explícita de que si una de las dos partes se viera afectada por este acuerdo, ¿qué posibilidades tiene para hacer algo? Primero, tiene tres posibilidades. Primero, a nivel, ¿cierto?, burocrático, no es burocrático, sino que ya se me olvidó. A nivel consular, ¿ok? Recurrir a los consulados de cada país para hacer los alegatos correspondientes. Segundo, a través de comités que estudien, ¿cierto?, la situación, cada situación que se pudiera presentar. Y tercero, incluso crear, ¿cierto?, la creación de tribunales de transparencia comercial en este asunto, en estos tratados.
Nada de eso se hizo. Nada. El Estado chileno, teniendo este problema desde hace más de 15 años que Huachipato venía teniendo este problema con China, por eso les digo que es absolutamente heroico que esta empresa privada haya resistido tanto tiempo compitiendo desleal, con una competencia desleal de una potencia. ¿Ah? Nuevamente el heroísmo chileno está presente aquí en este asunto. ¿Para qué? Para que vengan otros chilenos a decir fácilmente, jaja, aquí la culpa es de ustedes, si ustedes fueron poco eficientes, ustedes no se supieron adaptar. ¿Ah? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué base dicen eso? Esto es lo mismo que el síndrome del niño o la mujer golpeada. Ay, me pegan, me maltratan, pero es por mi bien. O yo tuve la culpa. ¿Mm? Discúlpenme, pero yo no soy un niño maltratado, yo no soy un niño golpeado. ¿Ok? Y me doy cuenta de lo que se está produciendo aquí. Me doy cuenta de lo que están haciendo. Y por lo tanto me parece, nuevamente, me parece inmoral que aparezcan políticos riéndose, burlándose de esta situación, diciendo, hoy, ahora la empresa privada viene a lloriquearle a Papi Estado. Pero si Papi Estado fue el germen del problema y Papi Estado por contrato tenía que hacerse parte en el asunto. Yo creo que no hay que darle más vuelta a esta cuestión. La pregunta es, ¿por qué Papi Estado, o Mami Estado, como quiera verlo, por qué no hizo nada? ¿Por qué el Estado chileno se involucró una y otra vez en estos acuerdos de libre comercio con potencia, ¿cierto? Y absolutamente desnudo. ¿Ah? ¿Por qué luego, si nos vemos afectados por estos acuerdos desleales, por estos acuerdos desproporcionados, todo esto es un asunto de proporción, de matemática, de simple matemática? 2 siempre va a ser más que 1. ¿Ok? Proporción, siempre el más grande va a tener la ventaja sobre el más chico. Y punto. No hay que darle más vueltas al asunto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Estado chileno no se defiende? ¿Por qué el Estado chileno no piensa mejor en hacer las cosas? ¿Son tontos? No, no lo son. Lo que pasa es que aquí todo esto, en una de las discusiones que tuve con una de estas personas, yo le dije, mire señor, esto es lo mismo que está ocurriendo con la agricultura europea. Y usted me va a decir que la agricultura europea no es lo suficientemente eficiente, que la agricultura europea no se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos, ¿cierto? A los nuevos mercados, o que no ha sabido innovar en sus productos. Nada de eso. Esto es el germen es el mismo. Esto es político. ¿Ok? Esto es mafia económica internacionales, mafias esotéricas internacionales. Lo vimos en un video hace bastante tiempo atrás cuando comentábamos cómo funcionaba la economía, ¿cierto? Que finalmente los que tienen el control de la economía no son los productores, no son los estados que tienen materias primas, o sino África, Latinoamérica o Hispanoamérica, ¿cierto? Serían potencias, ¿ok? No es por eso, es por política. ¿Ah? Piense usted, ¿por qué África? ¿Por qué América? ¿Porque somos tontos? ¿Porque la gente es subnormal en África y en Latinoamérica? Bueno, algunos sí, pero no es por eso. Es porque existen grupos que controlan qué cosa, ¿cierto? La economía, ¿a través de qué cosa? ¿Cuáles son las cosas importantes? El control del precio. No importa lo que tú produzcas, si yo tengo el control del precio de lo que tú produces, el control del transporte, que es en gran parte el problema de la agricultura europea hoy en día. ¿Qué importa que tú produzcas si dependes de mí, si yo te dejo transportar tu producto agrícola que se va a echar a perder? Si yo no te dejo transportarlo, estás perdido. Tienes que hacer lo que yo diga, tienes que bailar con lo que yo te digo. Y así es como estos poderes le imponen, ¿cierto?, a la agricultura europea leyes verdes absolutamente ridículas. ¿Ok? Les doy un ejemplo. Esto es para poner un contexto nomás del asunto, ¿cierto? Estas leyes verdes que indican que, por ejemplo, los animales, ¿cierto?, de ganadería, en los camiones tienen que ir con una distancia separada una de otro, ¿cierto?, porque, claro, estamos en un mundo verde en donde los animalistas dicen cómo se tiene que llevar la economía. Y esta ley, ¿cierto? Porque
a muchos les parecerá, oye, pero si es una ley absolutamente humana, ¿cierto? Tú no puedes meter animales vivos dentro de un camión así como mejor te parezca. Tienen que ir los pobrecitos, ¿cierto? Con una distancia para que pueda ser cómodo. Es una ley absolutamente absurda, porque eso implica, ¿cierto? El accidentes de tráfico, porque al ir los animales separados, ¿cierto? Provocan un desequilibrio en la carga, que finalmente hace imposible llevar a la práctica esta ley. Pero yo tengo el poder para exigírtela y también tengo el poder para hacer la vista gorda con otras personas. Y es así como en España, por ejemplo, a los transportistas que vienen de África no se les exigen estas leyes verdes, no se les exigen estas leyes y ahí van, desde África vienen los animales todos apiñados así, sacando el hocico para poder tener un poco de oxígeno por los camiones. Pero a los transportistas españoles, a los productores españoles, se les exigen estas leyes ridículas que, insisto, no se pueden llevar a cabo. ¿Ah? Tengo el poder para hacerlo. ¿Soy una mafia o no soy una mafia? Son poderes mafiosos. Y poderes mafiosos que están unidos de forma esotérica entre ellos. Me dirán lo que quieran decirme, me da lo mismo. Tome de este video lo que le sirva y deseche lo que no le sirva. Y si tiene algún contraargumento con lo que estoy diciendo con respecto a lo de Huachipato, colóquelo de buena manera, sea un aporte en esta discusión. Así que eso es lo que quería decir. Se cierran industrias en el norte, aduciendo temas ecológicos, aduciendo que son industrias altamente contaminantes. Ya lo hablamos en otra ocasión. ¿Dónde están los estudios que avalen esa situación, que avalen esa seria denuncia? ¿Okay? Que es obvio una denuncia seria, pero ¿dónde están los estudios si todo esto se tiene que demostrar? Y si se demuestra, aún así, ¿es la mejor opción cerrar la industria? ¿O bien hay posibilidades de modernizar la industria? ¿Por qué tiene que ser primero, la primera opción, ¿cierto? Simplemente cerrar, cerrar y cerrar. ¿Okay? Lo dijimos hace tiempo atrás cuando comenzó este asunto. Cerró este asunto, pero no va a ser el último. Y esto va a ser, ¿cierto? Todo una ficha, una consecuencia como las fichas de dominó, ¿cierto? Ahora también más de alguien me dirá, bueno, pero tú mismo estás diciendo que este problema de Huachipato no empezó con este gobierno. Absolutamente, toda la razón. Yo en ningún momento estoy diciendo lo contrario. Siempre lo he dicho. Aquí da lo mismo un gobierno de izquierda o de derecha. Lo que aquí importa es que tengamos un gobierno y que la gobernanza chilena, la gobernanza estatal, no solamente de Chile, sino que de todos los países que se están viendo afectados por este tema del globalismo, tengan la opción de protegerse contra esta gobernanza externa, que es finalmente la que manda y la que manda en los políticos de todos estos países, en donde tanto la izquierda que lleva a cabo algo y como la derecha que se queda callada y no habla claro o no tiene la suficiente fuerza para revertir algunas situaciones, porque simplemente están todos trabajando para un mismo jefe, para un mismo papi, que no es papi Estado. ¿Ok? Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense. Chao.